Hola chiquillos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, al igual que todas las semanas, y pues espero que se encuentren de la mejor manera con sus seres queridos y pues haciendo caso a esta cuarentena. Vean chiquillos, para este video lo que quiero ayudarles es un poco con el solucionario de la autoevaluación que les mandé la semana anterior. Estuve revisando los comentarios y pues algunos sí tuvieron problemas con ciertos ejercicios. Entonces vamos a tratar aquí de evacuar las dudas de todos los ejercicios de dicha práctica, así como aquellos con los que presentaron pues mayores inconvenientes. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio. En esta primera parte pues lo que les pedí era lo siguiente. Decía, sea un cono circular recto cuya área lateral es de 104 pi centímetros cuadrados. Si la medida de su radio es de 8 centímetros, entonces la medida de la generatriz de este cono corresponde a. Entonces, chiquillos, recordemos lo siguiente. Dado que nos dan el área lateral, pues sabemos ya entonces que el área lateral de esta figura o de este sólido corresponde a 104 pi centímetros cuadrados. Sabemos que la medida del radio de la figura son 8 centímetros y con base en eso pues nos piden averiguar la medida de la generatriz. Ahora, si nos damos cuenta, recordemos que el área lateral de un cono se calculaba como pi por radio por generatriz. Y pues dado que ya tenemos el área lateral, además del radio, podríamos en esta fórmula cambiar valores y despejar para la generatriz. De tal manera entonces tendríamos que el área lateral corresponde a 104 pi es igual a pi por el radio, que en este caso sería 8, por la medida de la generatriz que no lo sabemos. Entonces tenemos que despejar generatriz. 8 pi que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Quedaría 104 pi sobre 8 pi es igual a generatriz. Pi se cancela con pi. 104 se divide entre 8 que nos daría 13. Por ende quiere decir que la generatriz de este cono mediría 13 centímetros. O sea, la opción correcta era esta opción que teníamos acá. Ahora chiquillos, para la pregunta número 2 decía, ¿cuál es la medida del radio de un cono circular recto que está junto a la imagen si este posee un área total de 200 pi metros cuadrados? Pues en esta sí presentaron mayores inconvenientes, tales cual los vemos acá. Estas fueron casi que las dudas que pude recabar. Muchos sí supieron cómo hacerlo, otros pidieron ayuda, otros y pues llegaron a la respuesta correcta, pero probando valores, pues querían saber cuál era el procedimiento a seguir. Y la otra persona dice, con una carita triste, pues que no supo cómo llegar al resultado de la 2 y la 6. Entonces vamos a ver primero la 2 y luego cuando avancemos vemos qué fue lo que pasó con la 6. Entonces vean chiquillos, aquí lo que sucede es lo siguiente. Tenemos este cono que sabemos que como lo indican acá, que su generatriz mide 15 metros. Y nos dicen que su área total son 216 pi metros cuadrados. Entonces sabemos lo siguiente, sabemos que el área total son 216 pi, sabemos que la generatriz son 15 metros, y con base en esa información nos piden averiguar el radio. Ahora chiquillos, recordemos lo siguiente, si nosotros queremos averiguar el área total de un cono, recordemos que el área total de un cono se obtiene al sumar el área basal más el área lateral. Si nos recordamos como la base de un cono es un círculo, pues su área se obtiene mediante la fórmula de la expresión pi por r al cuadrado. Y el área lateral habíamos demostrado que se calcula como pi por radio por generatriz o pi por r por g. Sabemos que el área total de esta figura corresponde a 216 pi, entonces podríamos hacer el reemplazo de este valor, así como el reemplazo de la generatriz que sabemos que es 15. Ahora chiquillos, yo sé que si lo hacemos de esa manera, pues nos quedaría este radio a la 2 y este otro de acá, o esta expresión que tiene un R. Lo vamos a hacer de esta forma. Podríamos tomar esta expresión o inclusive, como nos damos cuenta, ¿verdad que esta expresión pi r a la 2 más pi r g tienen en común un pi y una r? Entonces, otra forma en la cual uno lo puede reescribir es sacando factor común pi por r y reescribiendo esta expresión como tal. Si pi r a la 2 lo dividimos entre pi r, pues pi se cancela con pi, r a la 2 se simplifica con uno de acá, entonces me queda solo una r. Más, y si dividimos pi r g entre pi r, pues se cancela pi, se cancela la r y solo nos queda g. Aquí entonces sacamos el factor común pi r y pues esta expresión nos quedaría dentro de un paréntesis. Ahora, ¿qué pasa acá? Pues si nosotros hacemos la distribución pi r por r, nos devolveríamos a pi r a la 2
y pi r por g nos devolveríamos a pi rg. Básicamente, cuando uno aplica un proceso de factorización, es convertirlo en aquellos términos que se multiplicaron para obtener dicha expresión. Entonces vean lo que vamos a hacer acá. Ya con esta expresión vamos a hacer el reemplazo de valores. Sabemos que el área total son 216 pi, entonces nos quedaría 216 pi es igual a pi por r, dado que el radio no lo sabemos, por r más g, y la generatriz sí sabemos que corresponde a 15. Ahora, ¿verdad que yo lo que quiero hacer es despejar el radio? Pues podríamos empezar por acá. Dado que este pi está multiplicando a r, lo podríamos pasar al otro lado a dividir, de tal forma que este se cancelaría con este. Quedándonos entonces 216 es igual a r por r más 15. Ahora bien, si yo trato de despejar alguna de estas dos r's, pues esa está multiplicando, habría que pasarla a dividir, o esto que está multiplicando pasarlo a dividir. Nos quedaría una r a ambos lados, y pues cuando queremos trabajar este tipo de expresiones, tenemos que agrupar todos los términos que tengan dicha variable de un lado del igual. Aquí vamos a hacer esto. ¿Verdad que esta r está multiplicando este paréntesis? Si aplicamos propiedad distributiva, tendríamos entonces que nos quedaría 216 es igual a r por r, sería r a la 2, y 15 por r serían 15r. Si nos damos cuenta, en esta expresión que tenemos ahora, tendríamos una ecuación cuadrática, porque tenemos la variable elevada al cuadrado y otra variable que no está elevada al cuadrado y otro término independiente que no tiene dicha variable. Entonces tendríamos una ecuación cuadrática en una variable. Y recuerden entonces que para resolver una cuadrática lo que hacemos es igualar dicha expresión a cero, es decir, pasar todos los términos del lado del igual. Voy a pasar 216. 216 está positivo, pasaría al otro lado negativo, entonces nos queda 0 es igual a r a la 2 más 15r menos 216. Y como no podemos agrupar semejantes, dado que no hay ningún término que sea semejante con otro, pues para resolverlo podríamos aplicarlo con fórmula general. O de igual forma, si ustedes quisieran, lo pueden realizar ya sea con el maravilloso modo 5.3 que ya ustedes conocen, o si tienen la otra calca un poco más actualizada, lo pueden hacer con el menú A22. Y ahí ingresan los valores de A, B y C, que son respectivamente los coeficientes numéricos. En este caso, pues para refrescar un poco, yo lo voy a hacer por fórmula general. Recordemos que para la fórmula general lo primero que necesitamos es el discriminante. En este caso entonces el discriminante sería b a la 2, es decir, 15 al cuadrado, menos 4 por a, que sería 1, por c, que sería menos 216. Lo cual nos daría, si resolvemos esta expresión, 1089. Y recuerden que si tenemos que el discriminante es positivo, pues habrían dos soluciones, las cuales las calculamos con fórmula general. Como mi variable que quiero encontrar es r, quiere decir que mi primera r sería menos b, es decir, menos 15 más la raíz del discriminante, es decir, 1089, entre 2 por a, que sería 1. Y la otra solución sería exactamente la misma expresión, menos 15, solo que menos raíz de 1089 entre 2 por 1. Si resolvemos ambas expresiones, nos quedaría que la primera, o R1, corresponde a, R1 correspondería a 9, y R2 en este caso corresponde a menos 24. Pero como nosotros lo que queremos averiguar es la medida del radio, pues deberíamos utilizar aquella medida que corresponde a una distancia, es decir, aquella que sea positiva. Por ende, el radio sería 9 centímetros. O sea que la opción correcta sería esta opción que tenemos acá. Ahora, chiquillos, en la número 3 decía, suponga que en un cono circular recto la altura y el radio son congruentes. Si la generatriz de ese cono mide 6 unidades lineales, entonces la medida aproximada de su altura corresponde a. Entonces, tenemos un cono más o menos, algo más o menos de esta forma, tal que sabemos que en ese cono el radio y la altura son congruentes. Al decir que son congruentes, recuerden que es que tienen la misma medida. Y dice que la generatriz de este cono mide 6. Entonces sabemos que la generatriz mide 6. Y con base en esa información nos piden averiguar la altura. Ahora, sabemos que la altura tiene la misma medida que el radio. Y sabemos que siempre en todo cono circular recto, pues la altura, la generatriz y el radio de la base
forman un triángulo rectángulo, en el cual se puede utilizar Pitágoras. Ahora, como me piden la altura, pues voy a utilizar como mi variable altura h. Y como sé que el radio mide lo mismo que la altura, pues entonces mi radio también va a ser h. Como estos forman un triángulo de Pitágoras, pues podríamos utilizar Pitágoras en su forma base, que dice que hipotenusa al cuadrado, que en este caso será la generatriz, o sea 6 al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado, o sea altura al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería el radio, que en este caso mide lo mismo que la altura, es decir, h al cuadrado. Si resolvemos, 6 a la 2 son 36, y si tengo h a la 2 más h a la 2 tendríamos 2h a la 2. Por ende, en este caso podríamos despejar h. 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Simplificamos la expresión, esto nos daría 18 es igual a h a la 2. Tenemos un exponente, pasamos al otro lado a raíz. Y en este caso, pues no es tan necesario pasarlo como raíz positiva y negativa, porque como estamos tratando de calcular la altura y la altura es una dimensión, pues tendría que ser un valor positivo. En este caso nos quedaría que la altura es igual a la raíz de 18, que si lo simplificamos nos da que es equivalente a 3 raíz de 2. Sin embargo, pues ninguna de estas opciones nos da 3 raíz de 2. Entonces, pues podemos aproximar a 2 decimales. Aproximadamente, si nosotros lo probamos en la calculadora, nos da que 3 raíz de 2 es aproximadamente 4,24 unidades lineales. Quiere decir que en este caso la opción correcta sería esta tercera opción que tenemos acá. Ahora, para resolver los problemas 4, 5, 6 y 7 se les pedía que utilizaran este contexto. Dice, sea un cono circular recto cuyo diámetro tiene la misma medida que su generatriz y posee un área lateral de 18 pulgadas cuadradas. Con base en esa información, lo primero que nos pedían era calcular la medida del ángulo de conicidad. Bien, chiquillos, para efectos de este ejercicio lo podemos haber resuelto de dos maneras. Vamos a ver, digamos, las dos propuestas. Vamos a ver primero una propuesta sencilla y otra que es un poquito más elaborada. En la primera, que es un poco más sencilla, nos dicen lo siguiente. Dice que tenemos nuestro cono y en ese cono se sabe que la generatriz y el diámetro de la base tienen la misma medida. Es decir, sabemos que este lado mide lo mismo que este. Ahora, chiquillos, vean lo que sucede acá. ¿Verdad que sí sabemos? O si nos damos cuenta más bien acá, si tomamos esta generatriz, este diámetro y esta otra generatriz, ¿verdad que aquí se estaría formando un triángulo? Tal que esta, que es la generatriz, sabemos que mide lo mismo que el diámetro de la base. Y verdad que esta generatriz, como es un cono circular recto, debería medir lo mismo que esta. Querría decir entonces que acá, para esta figura, para este triángulo, los tres lados serían congruentes. Ahora, chiquillos, si sabemos que los tres lados en un triángulo son congruentes, quiere decir que esto sería un triángulo equilátero. Y verdad que si hablamos de un triángulo equilátero, con los tres lados congruentes, y pues los ángulos internos que tiene dicho triángulo deberían tener la misma medida. Como sabemos que en todo triángulo los ángulos internos deben sumar 180 grados, y aquí tenemos tres ángulos de igual medida, pues implicaría que cada uno de estos ángulos mide 60 grados. Ahora, a mí no me están pidiendo el ángulo que se forma acá, sino que me están pidiendo el ángulo de conicidad. Recordemos lo siguiente, chiquillos, cuando hablamos del ángulo de conicidad, el ángulo de conicidad se refiere al ángulo que está formado por el eje del cono y la generatriz del cono, es decir, se refiere a este ángulo que tenemos acá. Si nos damos cuenta, pues, si nosotros trazamos el eje de este cono, ¿verdad que la generatriz y el eje del cono, pues, formarían un ángulo cuya amplitud es la mitad de todo este ángulo que se forma en el vértice? Por ende, si sabemos que todo este ángulo acá es de 60 grados, si lo partimos a la mitad, quiere decir que este ángulo de conicidad tendría que ser de 30 grados. Es decir, la respuesta debería ser esta opción. Ahora, eso es una forma en la que lo pudimos haber utilizado sin necesidad de ningún tipo de cálculo. Ahora bien, vamos a ver si ustedes quisieran moverse, pues utilizado un poquito más de procedimiento. Dice que el área lateral era de 18 pi pulgadas cuadradas. Entonces sabemos que el área lateral es de 18 pi pulgadas cuadradas. Ahora, sabemos además que la generatriz mide lo mismo que el diámetro de la base. Entonces sabemos que la generatriz mide lo mismo que el diámetro. Ahora bien, vean lo que sucede acá. Nosotros sabemos que sin importar qué cono circular recto sea,
la generatriz, la altura y el radio forman un triángulo rectángulo. Ahora, ¿verdad que para efectos del diámetro sabemos que el diámetro corresponde al doble del radio? ¿Verdad que entonces esta expresión que tenemos acá, si generatriz es igual al diámetro, yo podría decir que generatriz es igual al doble del radio, puesto que el radio multiplicado por 2 me da el diámetro? Ahora, vean lo que sucede acá. Sabemos que el área lateral de un cono se calcula como pi por r por generatriz. El área lateral ya tenemos que es 18pi. Es igual a pi por el radio, no lo sabemos, voy a ponerlo como r. Pero sabemos que la generatriz corresponde al diámetro y a su vez el diámetro es el doble del radio, entonces podríamos reemplazar esto por 2r. Y en esta expresión simplificarlo para poder despejar el radio. Entonces pi está multiplicando, pasaré a dividir, se cancela con este. Entonces nos quedaría 18 es igual a r por 2r, sería 2r al cuadrado. Pasamos 2 que está multiplicando a dividir, entonces nos quedaría 18 entre 2 es igual a r a la 2. Es decir, 9 es igual a r a la 2. Para quitar el exponente lo pasamos a raíz. Y nos queda entonces que el radio corresponde a la raíz de 9, o sea que el radio es 3. Ahora bien, chiquillos, si sabemos que el radio es 3, es decir, que esa porción mide 3, como la generatriz mide lo mismo que el diámetro y el diámetro es el doble del radio, ¿verdad que podríamos afirmar que la generatriz mide 6? Y ahora, vean lo que vamos a utilizar acá. Nosotros lo que queremos hacer es averiguar este ángulo que tenemos acá, que es el ángulo de conicidad que llamamos alfa. Ahora, si nos damos cuenta, en este triángulo rectángulo que tenemos acá, pues tenemos un ángulo de 90 que se opone a 6, que es la generatriz, y este ángulo alfa que se opone a 3, que es el radio. Si quisieran, podríamos utilizar ley de senos para encontrar la medida de ese ángulo o inclusive razones trigonométricas. Voy a borrar ese que ya habíamos realizado acá, dado que ya ese procedimiento lo teníamos. Y vamos a ver cómo utilizando trigonometría podríamos encontrar pues la medida de dicho ángulo, que vamos a llamar alfa. Ya lo habíamos nombrado de esa manera para reconocer que es el ángulo de conicidad. Entonces, voy a tomar ese triángulo, tal que ahora sabemos que este cateto mide 6, este cateto mide 3 y este es el ángulo alfa. Si lo hacemos por trigonometría, sabemos que para este ángulo alfa, 3 representa el opuesto y 6 es la hipotenusa de dicho triángulo. ¿Verdad que entonces si lo hacemos por trigonometría podríamos utilizar el seno? Dado que el seno de un ángulo pues relaciona la proporción que hay entre su cateto opuesto a ese ángulo con la hipotenusa de dicho triángulo. Entonces aquí podríamos decir que seno del ángulo, que sería alfa, equivale a el opuesto a alfa, que sería 3, respecto a la hipotenusa, que sería 6. Pero como nosotros lo que queremos averiguar es el ángulo, pues entonces lo que aplicamos es las razones trigonométricas inversas, que es con lo de chief sen, chief cos, chief tan, o arco seno, arco coseno y arco tangente. En este caso, como estamos trabajando con seno, el inverso de seno sería arco seno o seno a la menos 1. Entonces tendríamos que el ángulo sería seno a la menos 1 de 3 sobre 6. Si quieren pueden simplificar ese 3 sobre 6. Y entonces si lo probamos y lo calculamos, nos va a dar que el seno a la menos 1 de 3 sobre 6 daría un ángulo de 30 grados, que fue lo mismo que nosotros habíamos obtenido anteriormente. Y recuerden que también lo podíamos hacer con ley de senos. Por ejemplo, sabemos que 6 se opone al ángulo de 90. Entonces podríamos afirmar que el seno de 90 grados mantiene una proporción con el lado que se opone, que es 6, como el seno de alfa mantiene una proporción con el lado al cual se opone dicho ángulo, que sería 3. Despejando seno de alfa, nosotros tendríamos que sería, por medio de una regla de 3, 3 por seno de 90 entre 6. Entonces tendríamos seno de 90 grados por 3 entre 6, lo que nos daría un medio, si lo simplificamos. Y nuevamente, como tenemos el seno pero queremos el ángulo, pues en este caso nos quedaría que el ángulo sería igual a seno a la menos 1 o a coseno de un medio, que nos va a dar de igual manera 30 grados. Y pues de cualquiera de las maneras que lo hayan tratado de intentar o averiguar, pues les pudo haber funcionado de la misma forma. Cabe destacar, chiquillos, y pues que esta fue una de las preguntas con las cuales ustedes tuvieron más
problemas. Entonces espero que esto les haya ayudado un poquito a ayudarse cómo calcular el ángulo de conicidad. Para que no haya dudas, y pues estas fueron las dudas que ustedes habían tenido, que no sabían cómo calcularlo de cualquier manera. Entonces, espero que eso les haya podido ayudar más o menos a cómo calcular el ángulo de conicidad. Ahora, en la número 5 nos pedía que calculáramos la medida de la generatriz de dicho cono. Pues ya habíamos demostrado que la generatriz mide 6. ¿Eso por qué? Porque como sabíamos que el área lateral era pi por r por g y la generatriz era igual al diámetro, y como el diámetro es 2 veces el radio, podemos decir que la generatriz es 2r. Entonces lo que habíamos hecho era despejar de esta fórmula. El área lateral son 18pi, que sería igual a pi por el radio por la generatriz, que no vamos a trabajar como generatriz, sino como el doble del radio. En este caso tendríamos 18pi es igual a pi por 2r a la 2. Pi pasaba a dividir al otro lado cancelando este, entonces quedaría 18 es igual a 2r a la 2. 2 se está multiplicando, pasa a dividir. 18 entre 2 es igual a r a la 2. 18 entre 2 se simplifica, que es 9. Y para quitar el exponente lo pasábamos a raíz. Raíz de 9 es igual a r, que nos daba como resultado 3. En este caso pulgadas. Pero como lo que queremos es la generatriz y la generatriz es el doble del radio, pues como ya sabemos que el radio es 3, generatriz tendría que ser igual a 2 por 3. O sea que en este caso la generatriz sería o mediría 6 pulgadas. Y ya tendríamos esa opción resuelta. Ahora, lo siguiente que nos solicitaban era la medida aproximada de la altura del cono. Pues nuevamente, chiquillos, ya sabemos siempre que en todo cono circular recto, pues la generatriz, el radio y la altura forman un triángulo rectángulo. Para efectos de este ya sabíamos que la generatriz es 6 y que el radio es 3. Por ende, pues podríamos tratar de calcular la altura por Pitágoras para encontrar un cateto. Sabemos que altura en este caso sería igual a la raíz de hipotenusa al cuadrado, que sería generatriz al cuadrado menos cateto al cuadrado. Si lo resolvemos, nos daría que el resultado corresponde a 3 raíz de 3 pulgadas, pero como nos lo piden aproximadamente, pues lo pasamos a decimales y dice que aproximadamente son 5,196, lo podemos redondear a 5,20 pulgadas. Y pues entonces esa sería la medida de la altura de dicho cono. Estas eran las dudas que había anteriormente, entonces espero que estén en claros con esta situación. Y la última pregunta que les pedía con respecto a este contexto era que determinaran cuál era la medida del ángulo del sector circular que corresponde a la superficie lateral del cono. Recordemos lo siguiente, chiquillos, cuando hablamos de un cono, pues básicamente nosotros siempre que trabajamos con esta figura siempre nos imaginamos esto. Si nosotros pudiéramos desarrollar esta figura o obtener el desarrollo o las figuras que lo forman, que forman sus superficies, tendríamos un círculo que corresponde a su base y teníamos esta otra superficie que llamábamos sector circular, que es lo que corresponde con su área lateral. Y lo que nos están pidiendo en este caso es el ángulo del sector circular, es decir, este ángulo que tenemos acá. Anteriormente en el video de explicación habíamos visto que si queríamos calcular ese ángulo, que es el ángulo del sector circular, lo podíamos calcular como 360 grados por la medida del radio entre la generatriz de dicho cono. Ya sabíamos que para este caso el radio era 3 y la generatriz eran 6. Por ende, pues nada más tendríamos que hacer el despeje de valores. De tal forma que este sería 360 por 3 entre 6, lo cual nos daría que el ángulo sería de 180 grados. Quiere decir entonces que esto de aquí formaría, o el sector circular estaría formado por una amplitud o un ángulo de 180 grados. Esta sería entonces la opción correcta. Ahora, en la número 8, 9 y 10 nos solicitaban que utilizáramos esta información. Dice, utilice la imagen adjunta que representa el desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto. Tenemos que esta longitud mide 40 y el ángulo de este sector circular son 108 grados. Recordemos que si esta es la superficie lateral y pues este sería el ángulo. Lo primero que nos piden es la medida de la generatriz del cono. Recordemos que la generatriz corresponde a el segmento que une el vértice del cono
con algún punto de la superficie o con algún punto de la circunferencia basal, es decir, sería esto de acá. Si nosotros lográramos desarrollar esta superficie lateral, pues esta generatriz se convertiría en el radio de dicho sector circular, es decir, se convertiría en la medida de este segmento. Y pues aquí ya nos damos cuenta que ese segmento mide 40, quiere decir que la medida de la generatriz de este cono sería 40. Ya habríamos resuelto esta primera. Ahora, lo siguiente que nos solicitan es cuál es el área lateral de ese cono. Ahora bien, chiquillos, habíamos visto que si nosotros tenemos el ángulo de un cono, la generatriz, nosotros podíamos calcular el área de este sector circular, que fueron las preguntas que me hicieron que qué significaba AS. AS yo lo pongo para decir que es el área del sector o el área sombreada, es como para hacer una anotación. En este caso lo voy a llamar como área lateral, AL. Habíamos visto que esa área lateral se puede calcular de la siguiente forma, que era la medida del ángulo por el radio al cuadrado por pi dividido entre 360. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, el radio en este caso corresponde con la generatriz de este desarrollo o con la generatriz del cono. Entonces lo podríamos reescribir de esta forma. Sería por generatriz al cuadrado por pi dividido entre 360. Reemplazando valores, entonces tendríamos el ángulo en grados, vamos a poner la bolita por no se nos olvide, es de 108, entonces sería 108 grados por la generatriz al cuadrado, que sería 40 a la 2 por pi dividido entre 360 grados. Y simplificando esa expresión, nos daría que el área lateral de este cono son 480 pi. Y no tenemos unidades, entonces lo podemos dejar así, 480 pi. Y ya tendríamos pues entonces el área lateral de este cono. Ahora, chiquillos, en este número 10 lo que nos piden es la medida del radio del cono. Y nos piden que determinemos a cuánto corresponde. Vean, chiquillos, como ya sabemos que el área lateral de este cono corresponde a 480 pi, y sabemos que el área lateral de un cono se calcula como pi por r por generatriz, podríamos entonces de esta expresión despejar el radio, porque sabemos que la generatriz mide 40 y ya tenemos su área lateral, entonces podríamos hacer el despeje. Tendríamos entonces que sería pi por el radio por generatriz, que es 40, es igual a 480 pi. 40 y pi que están multiplicando pasan el otro lado a dividir, entonces quedaría 480 pi sobre 40 pi. Cancelamos los pi y se simplifica 480 con 40, lo cual nos daría que el radio en este caso sería de 12. Entonces pues esta sería la respuesta. Ahora, chiquillos, lo último que nos solicitan acá es el área basal de dicho cono. Recordemos que el área basal de este cono, como solo tiene una base y su base es un círculo, lo podemos calcular como pi por r al cuadrado. Como ya encontramos anteriormente que el radio mide 12, entonces pues nada más sería cuestión de sustituir en esta expresión. Entonces área basal sería igual a pi por 12 al cuadrado, o sea que el área basal serían 144 pi. La opción correcta sería esta de acá. Y ya entonces habríamos finalizado de utilizar este contexto. Ahora, en la siguiente nos pedían que utilizáramos esta imagen para desarrollar los ejercicios 12 y 13, asumiendo que este sector circular que teníamos acá correspondía con el área lateral de un cono. Además sabemos que la generatriz mide 24 centímetros y que la medida de la longitud del arco de este sector circular mide 16 pi. Vean, chiquillos, sabemos que la generatriz corresponde al radio del sector circular. Entonces ya sabemos que esta porción mide 24 centímetros, o este segmento, perdón, mide 24 centímetros. Y dice acá que la medida de la longitud del arco de ese sector circular mide 16 pi. Al hablar de la longitud del arco se refiere a la porción de la circunferencia que está delimitada por ese sector circular. Es decir, el arco del cual están hablando, la longitud del arco, se refiere a esta porción de acá. Este bordecito que tenemos acá es esa longitud de arco, es decir, que la medida de este arco es de 16 pi.
Y con base en esa información nos piden primero que calculemos el radio de la base del cono, cuál es su medida. Vean chiquillos, aquí tenemos que ver lo siguiente. Voy a tomar esa figura. Sabemos que eso que nos están dando acá corresponde al área lateral del cono. Ahora, si nosotros tuviéramos la base de este cono, ¿verdad que la base de este cono tendría que ser un círculo? Y nosotros lo que queremos averiguar es el radio de ese círculo. Vean lo que pasa acá, chiquillos. Sabemos que este borde tiene una medida de 16 pi. Para que uno pueda formar un cono, tendría que suceder que cuando yo tome este borde, que es el arco de este sector circular, ¿verdad que ese borde se tiene que poder enrollar perfectamente sobre el borde de esta circunferencia? Y verdad que el borde de esa circunferencia corresponde a su perímetro. Como entonces este 16 pi, que es la longitud de este arco, tiene que ser exactamente igual al perímetro de la circunferencia en la base, entonces nosotros podríamos decir lo siguiente: dado que el perímetro de una circunferencia se calcula como 2 por pi por r y sabemos que eso tiene que ser igual a 16 pi, pues podríamos entonces igualar ambas expresiones y despejar el radio. De tal forma entonces que tendríamos que 16 pi es igual a 2 por pi por r, pues 2 pi está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, quedaría 16 pi entre 2 pi es igual a r, pi se cancela con pi, 16 se divide entre 2 y eso nos daría 8 centímetros. Quiere decir entonces que ese sería el radio de la base de dicho cono. Siempre tiene que suceder, chiquillos, que la longitud del arco del sector circular tiene que ser igual siempre al perímetro de la circunferencia, porque ese bordecito se tiene que poder enrollar siempre sobre toda esta circunferencia basal. Entonces así es como pudimos haber calculado este ejercicio. Y en la número 13 lo que nos pedían era más o menos la amplitud del sector circular. Nuevamente, sabemos que ahora tenemos esto que mide 24 centímetros y ahora sabemos que el radio de la base mide 8 centímetros. Como este es el ángulo del sector circular, recordemos que el ángulo del sector circular se puede calcular como 360 por el radio entre la generatriz. Como pongo aquí beta porque es la letra que estamos denotando este sector circular o el ángulo de este sector circular. Entonces, chiquillos, tendríamos que el ángulo beta sería 360 por la medida del radio, que en este caso serían 8 centímetros, dividido entre la generatriz de ese cono, que mediría 24. Y en este caso, si lo simplificamos, pues nos daría que ese ángulo mide 120 grados. Quiere decir entonces que la amplitud beta de ese sector circular serían 120 grados. Ahora, chiquillos, lo anterior fue un repaso de todo lo que habíamos visto más o menos de áreas laterales, cómo más o menos calcularlos teniendo el sector circular, los ángulos, etc. Ahora, en esta otra porción lo que nos pedían era, con base en la información de esta imagen, pues determinar los diferentes tipos de secciones planas que se podían obtener en un cono. Y eso es para las preguntas 14, 15, 16 y 17. Aquí nos decía la información número 1 de que el vértice del cono es el punto A, sabemos que el centro de la base es O. Recordemos que esta simbología que tenemos acá, A-B-C-F, lo que hace es referencia a que todos estos puntos son colineales, es decir, que están en una misma recta. Entonces me están diciendo que el punto A, B, C y F son puntos colineales, que el segmento OD es un segmento, recuerden que esta simbología es paralelo con el segmento AC. Dicen que B y C están en un mismo plano paralelo a la base. Y con base en esa información, pues nos piden contestar cada una de estas preguntas. La primera decía, al cortar la superficie cónica por un plano que pasa por el segmento OD, la sección plana que se genera corresponde a. Por ejemplo, si nosotros uniéramos por un segmento a los puntos O y D, sería este segmento que tenemos acá. Algo importante que tenemos que ver aquí es esta información que nos dan acá. ¿Verdad que al decir que OD o ese segmento es paralelo con AC, este segmento AC es una porción de la generatriz de este cono? ¿Verdad que sucedía que si al trazar o al cortar un cono por un plano que fuera paralelo a la generatriz, verdad que la sección plana que se debía formar correspondía a una parábola?
quiere decir en este caso que la sección plana que corresponde es una parábola. No estamos diciendo que únicamente va a pasar por OD, sino que tiene que ser un plano que contenga dicho segmento. Es decir, a la hora de que nosotros hagamos el corte y lo veamos, pues más o menos la figura que se va a generar al haber dado ese corte va a ser una figura de esta manera, que si la vemos de frente va a tener esta forma, que corresponde pues a una parábola. Entonces recuerden eso, siempre que la inclinación del plano con respecto al eje tenía el mismo grado de inclinación que el ángulo de conicidad, o que ese plano fuera paralelo a la generatriz del cono, pues sabíamos que se iba a formar una parábola. Ahora, chiquillos, en la número 15, pues lo que nos decían era lo siguiente. Ahora, decían que teníamos que cortar al cono, pero por un plano que pasara por el segmento OB. Es decir, teníamos que cortar al cono por OB. Vean que acá no hay ninguna indicación que diga que OB sea paralelo a la generatriz. Ahora, como no dice que sea paralelo a la generatriz y esto va a pasar por la base, pues ya no podría ser una parábola. La forma que se tendría que crear aquí tendría que ser una hipérbola. Ahora, sabemos que para esa hipérbola haría falta la otra parte de arriba, porque una hipérbola es una curva de dos ramas. Sin embargo, pues, por la caracterización que tiene este corte, como sabemos que no es paralelo a la generatriz y toca la base, no podría ser una elipse y tampoco un triángulo. Y eso fue una pregunta muy recurrente que hicieron, que cómo se sabía que era un triángulo. Recuerden que la característica para que fuera un triángulo es que ese corte tenía que pasar por el vértice del cono, es decir, ese corte tenía que haber sido por A o pasar por A, y que el ángulo que formara fuera un ángulo con respecto al eje menor que el ángulo de conicidad. En este caso, si hacemos el corte por OB, pues la figura que se va a generar al ver ese corte sería más o menos una figura de ese tipo. Más o menos, si la vemos de frente, nos va a quedar una figura de esta forma. Ya no podemos decir que es una parábola, porque para que fuera una parábola, ese corte tiene que ser paralelo con la generatriz, y no sabemos que sea paralelo. Decía que OD sí era paralelo, pero como este no lo podemos afirmar, pues en este caso tendría que ser una hipérbola. Entonces recuerden que para que fuera una hipérbola, el corte que se haga tiene que pasar por la base, y el ángulo que forma el plano con el eje tiene que ser un ángulo menor que el ángulo de conicidad. En la número 16 nos decía, al cortar por un plano que pasa por el segmento AO, la figura que se obtiene corresponde a... Entonces ahora tiene que pasar por el segmento A, que corresponde a la altura. Chiquillos, con solo contener al vértice del cono, pues ya sabemos que esa figura que se va a generar, pues va a tener que ser un triángulo. ¿Por qué? Porque si el corte tiene que pasar por este segmento que es la altura, pues más o menos ese corte sería algo así, digamos. Al ver la figura que se forma, o al ver el cono después de haber realizado dicho corte, se va a formar esta figura que sería un triángulo. Entonces ya sabemos que eso es lo que tiene que pasar para que se forme un triángulo, que el corte tenga que ser por el vértice, que pase por el vértice, y si lo viéramos desde otra perspectiva, que el ángulo que forma el plano con el eje de conicidad sea un ángulo menor que el ángulo de conicidad. Y eso era lo que nos preguntó una persona, cómo es exactamente que se genera un triángulo en un corte. Pues ya sabemos que tiene que pasar por el vértice. Ahora, en la pregunta número 17 nos decía, al cortar el cono por un plano que pasa por el segmento BC, la sección cónica que se genera corresponde a... Ahora, chiquillos, al decir que es por BC, y sabemos que BC está en un plano paralelo a la base, pues hacemos un corte por un plano que sea paralelo a la base, pues ya sabemos que la figura que se iba a formar ahí iba a ser una circunferencia. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería circunferencia. Me imagino que circunferencia era la última que venía y no la coloqué aquí. Una circunferencia. Entonces, espero que estemos claros hasta este punto, chiquillos. Ahora, muchachos, en el ejercicio número 18, pues este sí fue uno que fue pues, requerido por muchos de ustedes, tal y como lo pueden notar acá. No logré el de la lámpara, carita triste, no estoy seguro que haya hecho bien ese ejercicio, la parte del cono que era como un trapecio no lo entendí, todo claro, solo el ejercicio 18. Pues vamos a ver cómo se resolvía dicho ejercicio. Dice así, en la siguiente imagen se representa una sombra para una lámpara, la cual tiene forma de un cono truncado generado por la rotación de un trapecio rectángulo. Al decir esto, generado por rotación de un trapecio rectángulo es un cuadrilátero, es decir, un polígono de 4 lados, donde hay dos bases que son paralelas, dado que
la altura es perpendicular a ambas bases. Ahora, ¿verdad que si nosotros tomamos esta figura y lo rotamos con respecto a su altura, que sería este segmento, pues la figura que se va a generar sería un cono truncado, que es más o menos la forma que tiene esta lámpara. Eso es lo que hablaba eso de que era un triángulo, trapecio rectángulo. Dice, cuyo lado opuesto a la altura está denotado por G, que es lo que nos dan aquí, es decir, este es G. Y con dos orificios circulares en la parte superior e inferior. De acuerdo con los datos de la imagen, si el diámetro del orificio superior es 28 centímetros y la distancia entre los centros de los orificios es 12, ¿cuál es la medida de G? Entonces veamos lo que pasa aquí, chiquillos. Dice que la distancia entre ambos orificios es de 12 centímetros, es decir, que la altura sería de 12 centímetros. Sabemos que el diámetro del orificio inferior es 38. Ahora, ¿verdad que si medimos esta distancia, esto correspondería al radio? Pues, como el radio es la mitad del diámetro, sabríamos que esta base de acá serían 19 centímetros. Y como el orificio superior tiene un diámetro de 28, es decir, todo esto mide 28, sabríamos que la mitad de esa porción tendría que medir la mitad de 28, o sea, 14. Y vean que nosotros lo que nos están pidiendo es la medida de G. Ahora, recordemos que cuando vimos que se formaba un corte paralelo en un cono, ¿verdad que, por ejemplo, si nosotros teníamos un cono de esta forma, más o menos de esta manera, vamos a dibujarlo por acá, y le hacíamos un corte paralelo a la base, es decir, que se formara una circunferencia, ¿verdad que el triángulo que se formaba por el radio de esa sección plana, la altura y la generatriz, iba a ser proporcional al ángulo que se formaba por el radio de todo el cono, la altura de todo el cono y la generatriz de todo el cono? Y a su vez había un triangulito pequeño acá que era proporcional o semejante con los otros dos. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que aquí podríamos formar ese pequeño triangulito del cual hablamos. Sabríamos que la altura de esta porción serían 12. Como toda la base o todo el radio de la base eran 19, mientras que el radio acá es 14, ¿verdad que si quisiéramos averiguar esta distancia deberíamos restarlos a ambos? En este caso pues nos daría que esa diferencia es 5. Y en este triángulo pues nos podemos dar cuenta que la generatriz corresponde con la hipotenusa. Como ya tenemos sus catetos, pues lo podríamos averiguar con Pitágoras. Vamos a sacarlo aquí nada más para que lo veamos más claro. Sabemos que este cateto mide 12, este cateto mide 5 y tenemos esta generatriz. Por ende entonces tendríamos que generatriz es igual a la raíz de 12 a la 2, que es el primer cateto, más el segundo cateto al cuadrado. Si nosotros resolvemos esta operación sería 12 por 12, 144, más 5 al cuadrado serían 25. Pues entonces el resultado sería raíz de 169, que corresponde a 13 centímetros. Y entonces esa sería la respuesta. Esa sería la medida de SG. Y ya tendríamos la respuesta de dicho ejercicio. Creo que era más un problema de redacción que un problema más bien de lo que teníamos que hacer. Espero que estemos claros hasta acá, chiquillos. Ahora, para los ejercicios 19, 20, 21 y 22 se solicitaba que utilizaran ese contexto. Decía, sea un cono circular recto cuya altura es de 40 metros y el diámetro de la base es 18 metros. Con base en esa información responda a esas preguntas. Lo primero que nos pedían era el ángulo de conicidad. Entonces, nuevamente, acá tenemos este cono del cual sabemos que el diámetro de la base, es decir, toda esta porción o este segmento mide 18 y que la altura de dicho cono son 40. Aquí tenemos dos generatrices y con base en esa información nos pedían la medida del ángulo de conicidad. Recordemos nuevamente que el ángulo de conicidad es el ángulo que se forma por el eje del cono, que es aquella recta que contiene su altura, y la generatriz, es decir, en este caso nos están pidiendo la medida de este ángulo de acá. Nuevamente, acá sabemos que hay un ángulo de 90 grados, puesto que la altura es perpendicular con la base, y sabemos siempre que en todo cono circular recto, la altura, el radio y la generatriz forman un triángulo rectángulo. Sabemos que la altura son 40, y como el diámetro son 18, y esto es el radio, que sería la mitad, sabemos que el radio es 9.
Entonces, chiquillos, si quisiéramos averiguar este ángulo, pues podríamos utilizarlo nuevamente por medio de razones trigonométricas o ley de senos. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Si lo hacemos por razones trigonométricas, vean que aquí tenemos alfa y tenemos 9 que se opone a él y 40 que es el que junto con la hipotenusa de este triángulo forman a dicho ángulo, es decir, es su adyacente. La razón trigonométrica que relacionaba al opuesto con el adyacente es lo que se conocía como la tangente. Entonces podríamos decir, si lo quisiéramos hacer de una primera forma de resolución utilizando razones trigonométricas, podríamos decir que tangente de alfa es igual a su opuesto, que es 9, sobre el adyacente, que sería 40. Pero como lo que queremos es el ángulo, pues tendríamos que aplicar el inverso de tangente, que sería arco tangente o tangente a la menos 1. Entonces en este caso tendríamos que tangente a la menos 1 de 9 sobre 40 correspondería a ese ángulo, lo que aproximadamente nos da 12,68 grados. Quiere decir entonces que la medida de este ángulo alfa pues tendría que ser de aproximadamente 12,68 grados, o sea, la opción correcta sería esta. Ahora, chiquillos, eso es si lo hubiéramos utilizado por medio de razones trigonométricas. Si lo hubiéramos querido hacer por ley de senos, pues lo hubiéramos podido realizar de esta forma. Vean que aquí tenemos este ángulo de 90 que se opone a la generatriz, pero no sabemos cuánto es la generatriz. Sin embargo, como tenemos los dos catetos, podríamos encontrar cuánto equivale por medio de Pitágoras. Sería 40 al cuadrado más 9 al cuadrado, lo que nos daría como resultado 41, si no me equivoco. Y ahora sí, por ley de senos podríamos averiguarlo. Sabemos que 90 grados se opone a la generatriz, que sería 41. En este caso entonces tendríamos que seno de 90, si lo hacemos por una en segunda vía, seno de 90 grados es proporcional con la generatriz, que mide 41, como mi ángulo alfa, es decir, como el seno de mi ángulo alfa es proporcional con el lado al cual se opone, que sería 9. Despejando sen de alfa tendríamos 9 por seno de 90 entre 41, es que tendríamos que seno de alfa sería igual a 9 por seno de 90 sobre 41. Y como lo que queremos averiguar es el ángulo alfa, pues entonces en este caso tendríamos que aplicar arco seno. Muchos dijeron que no les dio el resultado exacto, puesto que lo que hicieron fue pasar esto de decimales y luego con base en esa información sacar el seno. Puede variar por ciertos valores, en ese caso no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer con la forma exacta, entonces sería alfa sería igual a seno a la menos 1 de 9 por seno de 90 grados dividido entre 41, lo que aproximadamente nos va a dar nuevamente 12,68. Creo que si lo hicieran con los decimales redondeando 0.21, 0.22, que era lo que daba esta expresión, les daba como 12,12 o 12.70 y algo, 71. Entonces la opción más cercana pues en este caso sería 12,68. Entonces vean que de cualquier manera pues ya tendríamos cuál es la medida del ángulo de conicidad. Ahora en la pregunta número 20 nos pedía que si se interseca el cono con un plano con un ángulo de inclinación de 12,68 grados respecto al eje del mismo, sin pasar por el vértice del cono, que cuál era el nombre de la sección plana que se genera por la intersección entre el plano y el cono. Como sabemos que el ángulo de inclinación de ese plano con respecto al eje del cono es el mismo que el ángulo de conicidad, con solo saber eso ya sabemos que la sección plana que se debe generar tiene que ser una parábola. Entonces nada más era ver esas características. Ahora, chiquillos, esta 21 muchos de ustedes la fallaron, pero por no leer indicaciones. Y es más, alguien me hizo esta pregunta: ¿es diferente intersecar un cono con un plano cuya inclinación es de 90 grados con respecto a su eje que intersecarlo con respecto a la base? Y sí, es diferente. ¿Por qué? Porque si hablamos de que son 90 grados con respecto al eje del cono, estaríamos hablando que la intersección sería de esta forma. Es decir, que el plano sería paralelo a la base. Pero si hablamos de 90 grados con respecto a la base del cono, tal cual nos lo dice aquí el ejercicio, ¿verdad? Quiere decir que son 90 grados con respecto a la base del cono. Quiere decir que este corte ya no sería paralelo a la base, sino más bien que en este caso ahora va a ser perpendicular a la base.
Y entonces, chiquillos, si el corte es perpendicular a la base, como está pasando por la base, y el ángulo que forma es un ángulo, digámoslo así, de 0 grados porque no toca el eje, pues como está pasando por la base y el ángulo es de 90 grados, pues la sección plana que se debe formar tiene que ser una hipérbola. Muchos de ustedes marcaron circunferencia porque no leyeron que era respecto a la base del cono. Entonces, chiquillos, nada más tengamos en cuenta esos pequeños detalles. Y la 22 decía, si se interseca por un plano con un ángulo de inclinación de 30 grados respecto al eje del mismo sin pasar por la base del cono, la sección plana que se genera por la intersección entre el plano y la superficie del cono se denomina. Sabemos que este ángulo, que es 30 grados, es mayor que el ángulo de conicidad, que era de aproximadamente 12,68 grados. Y al saber que no pasa por la base del cono y el ángulo es mayor que el ángulo de conicidad, sabemos que esas son las características que hacen que corresponda a una elipse. Entonces, ya que habríamos finalizado, chiquillos, con este contexto. La número 23, y pues era nada más fijarnos en la forma que tenía. Como en este caso el reflejo de la lámpara corresponde a una curva abierta en dos ramas, pues la opción correcta tendría que ser una hipérbola. Esta número 24 fue pues una pregunta también muy solicitada por todos ustedes, tal y como lo vemos acá. Y me encanta que una de las opciones dice, fue un bateo, algo chivísima. Ya, ¿qué podemos hacer? Entonces, chiquillos, vamos a ver más o menos cómo solucionar este ejercicio. Vean, dice así, en un edificio se va a remodelar el sistema contra incendios que posee por uno más moderno. Se sabe que, disculpen, aquí puse un doble L. Se sabe que el chorro que describe el rociador tiene una forma del cono y al colocarlo a una altura de 1,2 metros, el radio de la superficie que rocía en la base es de 0,75 metros. Pues sabemos lo siguiente, tenemos un rociador, digamos algo así, sabemos que él dispara el chorro formando un cono, tal que a una altura de 1,2 el radio que rocía en la base dice que es de 0,75. Ahora dice aquí, si la altura del edificio es de 4 metros, ¿cuál es la medida del radio de la superficie que rocía? ¿Verdad que este cono, si mantiene ese mismo efecto al rociar, si yo lo coloco desde una altura mayor, digamos esos 4 metros, ¿verdad que entonces sucede lo siguiente? Aquí estaría, digamos que, ubicado a los 4 metros de altura. Y nosotros queremos averiguar cuál es el radio de la base que va a rociar. ¿Verdad que sabemos que al realizar esta sección, que es un corte paralelo a su base, el triángulo que se forma por el radio de esa sección, la altura y esta generatriz es semejante con el triángulo formado por la altura de todo el cono, el radio y toda la generatriz? Entonces, voy a sacar ambos triángulos acá. Tendríamos este primer triángulo tal que su altura es 1,2 y el radio 0,75. Y tendríamos todo el triángulo grande tal que su altura es 4 y el radio que no lo sabemos. Pero como sabemos que son semejantes, sabemos que la proporción entre sus segmentos se mantiene. Es decir, podríamos utilizar acá una regla de 3 para resolver dicho ejercicio. Podríamos decir, bueno, la altura de este triángulo, que es 1,2, es proporcional con la altura de este triángulo, que es 4, como el radio de este triángulo, que es 0,75, es proporcional con el radio de este triángulo, que sería R. Y podemos despejar R por medio de una regla de 3. Entonces quedaría 4 por 0,75 entre 1,2. Entonces sería 4 por 0,75 entre 1,2. Lo que nos daría como resultado 2,5 metros. Quiere decir entonces que si se coloca ese nuevo sistema contra incendios a una altura de 4 metros, pues el radio que va a rociar en la superficie sería de 2,5 metros. Y entonces ya tendríamos el resultado de este ejercicio. Entonces sí, nada más era realizar esta proporción que hay entre esos segmentos. Espero que hayamos quedado un poquito más claros con este ejercicio. Y ahora, muchachos, pasamos al final.
que en este también vi que tuvieron problemas pero no lo consultaron. Y vamos a ver cómo se podía resolver, dice. Suponga que se tiene un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen una medida diferente. Este triángulo se va a rotar sobre uno de sus catetos para generar el cono de mayor área total. Con base en esa información, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera para obtener el mayor área total? Entonces la primera decía, se debe rotar tomando como eje de rotación el cateto de menor medida, se debe rotar tomando como eje de rotación el cateto de mayor medida, no importa con respecto a cuál de los dos catetos se elija, siempre el eje como eje de rotación, el área total será la misma. Vamos a primero comprobarlo con números y luego vamos a hacer la comprobación un poco más algebraica. Entonces dice lo siguiente, dice que tenemos un triángulo rectángulo tal que los catetos tienen diferente medida. Supongamos que los catetos aquí miden, no sé, este mide 3, este mide 4. Si nosotros sacamos la generatriz, pues vamos a darnos cuenta que la generatriz es 5. Ahora, supongamos que este yo lo voy a rotar con respecto a este cateto que es 3, mientras que ese mismo triángulo lo voy a hacer acá. Lo voy a rotar pero ahora con respecto a 4. Sabemos que como los catetos no varían o la medida es la misma, la hipotenusa será la misma. Ahora, chiquillos, si sacamos el área total de esta figura, verá que el área total es el área de la base, o sea, pi por r a la 2, o sea, pi por 4 al cuadrado, porque este cateto se convertirá en el radio de la base, más pi por r por g, es decir, pi por el r de la base, que sería 4, por la generatriz, que sería 5. Sería 16 pi más 20 pi nos daría 36 pi. Ahora, si lo hacemos acá, nos daría que el área total sería pi por el radio al cuadrado, que en el radio en este caso sería 3 a la 2, porque lo estamos rotando sobre este eje y aquí lo estamos rotando sobre este, más pi por el radio de la base, que sería 3 por la generatriz, que es 5. En este caso, pues entonces tendríamos pi por 3 a la 2 sería 9 pi más 15 pi, esto nos daría 24 pi. Vean que en este caso el área total es mayor acá, en esta primera situación. Y vean que el cateto que se utilizó para rotar fue el cateto de menor medida, es decir, el eje de rotación fue el cateto de menor medida. Ahora, eso lo comprobamos haciéndolo con ejemplos, es decir, con números. Ahora, supongamos lo siguiente, supongamos que lo vamos a hacer, pero ahora un poco más algebraico. Supongamos igual que tenemos este triángulo rectángulo, tal que voy a decir que este cateto lo voy a llamar como R, y este lo voy a llamar como R mayor, y la generatriz pues lo voy a llamar como G. De igual forma aquí vamos a tener ese mismo triángulo, solo que los catetos los voy a invertir. Aquí estaría R mayor, aquí estaría R y aquí está G. ¿Verdad que para sacar el área total de ambos conos, si yo rotara con respecto a este eje, este se convertiría en el radio de la base, mientras que este sería la altura, y de igual modo este sería el radio de la base y esta la altura? Sabemos que el área total, si lo rotáramos con respecto a esto, sabemos que el área total de un cono se calcula como área de la base, que es pi por r al cuadrado, más área lateral, que es pi por r por g. Si lo hiciéramos para este cono, verdad que aquí tendríamos que el área total sería igual a pi por r a la 2 más pi por r por g. Y voy a hacer esto, al igual que ya lo habíamos visto antes. Si sacamos el factor común, un pi, porque se repiten ambas expresiones, y un radio o una r, verdad que esa expresión nos quedaría pi por r, y aquí nos quedaría r más g. Si lo hiciéramos acá, el área total sabemos que es pi por el radio de la base, que sería r al cuadrado, más pi por el radio, que sería r por g. Sacando factor común, ven que tiene pi en común y una r mayúscula, entonces vamos a hacer pi por r mayúscula, y aquí nos quedaría r más g. Pues vean lo que sucede acá, chiquillos. Supongamos que este r, que es la r mayúscula, es mayor que esta r. ¿Verdad que en estas dos expresiones que nos quedan al final, que son las áreas totales, el pi se repite, la generatriz es la misma, pero
esta R es un valor más grande que este. Vean lo que sucede acá. Sabemos que ese valor es positivo porque representa una medida, una dimensión. ¿Verdad que si a la generatriz, que es un mismo valor, le sumo una cantidad, mientras mayor sea esa cantidad, pues el resultado de esta suma va a ser mayor? Y si luego eso se va a multiplicar por un número, ¿verdad que el resultado va a ser más grande siempre y cuando ese número sea mayor? Entonces, como este radio o esta R es mayor que este número, quiere decir que este resultado de acá por fuerza va a darme un valor más grande que este. Como este R, que era la R mayúscula, yo lo tomé como el radio de la base, quiere decir entonces que para que se genere el cono con mayor área total, pues el eje de rotación no debería ser el cateto de mayor medida, sino que debería ser el cateto de menor medida. Y pues ya ahí habríamos comprobado dicho ejercicio. Entonces, chiquillos, espero que hasta acá hayamos quedado claros. De cualquiera de las dos formas que ustedes lo hayan comprobado, es válido. De cualquiera de las dos formas que ustedes lo hayan comprobado, y pues es válido. Ahora, muchos me hicieron ciertas dudas, creo que era importante como aclarar. Primero era qué es AS, y pues ya les respondí que AS es como una notación para decir área sombreada o área de sector circular. Nada más es como para hacer esa referencia y, digamos, no confundirlo con el resto de áreas que estábamos calculando. Y una pregunta muy interesante que me hicieron fue que, dice, la única diferencia en que se forme una parábola y una hipérbola es que en la primera el ángulo de conicidad es igual al ángulo entre el plano y el eje del cono. Eso es muy bien, esa sería una diferencia, porque ambas pasan por la base, solo que, muy bien, para que se forme una parábola, el ángulo de conicidad tiene que ser igual al ángulo formado por el plano y el eje del cono. Esa es una muy buena notación. Y pues, chiquillos, espero que con este video yo les haya podido ayudar. Ayudar un poco a responder todas sus dudas. Por lo general, y pues estas fueron como las dudas que les surgieron a ustedes en todo esto. Entonces, chiquillos, espero que se hayan podido ayudar. De verdad estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten. Por favor, sí les pediría que si tienen alguna duda y pues me hagan la consulta. Por favor, traten también de anotar los procedimientos de los ejercicios que tuvieron incorrectos en el cuaderno y los puedan resolver nuevamente para que pues puedan dar una retroalimentación. Chiquillos, de mi parte eso sería todo en este video. Por favor, cuídense bastante. Les mando un abrazo. Chiquillos, de mi parte pues eso sería todo en este video. Les mando un abrazo y pues a la distancia y de forma virtual. Espero que sigan bien y también espero que nos veamos muy pronto. Pórtense bien, chiquillos.